¿Qué tal? Acá una vez más, Juan Data desde la Daticueva en Oakland, California, tomador de mate amargo y devorador serial de libros de hip hop. Hace algo así como 3 años empecé esta serie de videos a la que llamaba Bibliografía Complementaria, en la que me dedicaba a hablar de otros libros de hip hop como una excusa para seguir generando contenido y seguir hablando de mi propio libro de hip hop, al mismo tiempo que me daba el incentivo para seguir leyendo otros libros de otros autores que hablan sobre hip hop y recomendarlos, comentárselos a ustedes, especialmente a gente que quizás no tiene acceso a estos libros, o usarlos como disparadores para distintas conversaciones. Muchos de los libros que acá reseño son en inglés, no tienen traducción disponible al español, por lo que al reseñar los libros no estoy necesariamente promocionándolos o recomendándoles a ustedes que vayan y lo compren y lo leen, porque entiendo que la mayoría de mi audiencia son de habla hispana. Así todo entiendo que el tema les puede interesar a muchos. Y bueno, hace unos meses nada más, una rapera, una MC underground de Nueva York, me escribió por privado a través de Instagram, vio mi canal y me dijo: che, estoy por publicar mi libro, te lo puedo mandar. Es la primera vez que un autor de un libro de hip hop en inglés me hace llegar una copia en formato físico de su libro para que lo lea y lo comente en este canal. El libro se titula You're Not Gonna Make Me Lose My Mind, en clara alusión a la canción Party Up de DMX, aunque le agrega el not en el título, que significa no, ustedes no van a hacerme perder la cabeza. Y la autora es Emilia Otto, más conocida como Emma Lee MC, una rapera muy underground de Nueva York, basada en Nueva York, pero originalmente nacida en Uganda, África, a quien yo honestamente no conocía, pero había visto unos videos suyos dando vueltas por Instagram, me parecieron interesantes, estaba rapeando sobre beats de Madlib o de J Dilla, una cosa así muy de rap mochilero, con letras bien de rap consciente. Y a partir de ahí le puse like, conectamos y me escribió y me mandó su libro. Por lo que desde ya estoy tremendamente agradecido. El libro en sí es una especie de autobiografía de la autora, de la rapera, que al mismo tiempo puede funcionar como una historia de modelo de autosuperación para personas que pasaron por experiencias de la vida traumáticas, difíciles y demás. Emilia tuvo una vida bastante difícil y el libro se enfoca mucho en sus traumas. Arranca desde el primer capítulo contando su intento de suicidio del que afortunadamente sobrevivió. Y después más adelante narra episodios de abuso a los que fue sometida durante su adolescencia. O sea, desde ya que no es una lectura ligera, ni pasajera, ni divertida, ni nada de eso. Trata de temas muy densos, muy pesados, muy serios y se enfoca mucho, obviamente, en todo lo relacionado a la salud mental. Por esta razón, me tomó bastante tiempo terminar de leer el libro. No porque esté mal escrito, ni aburrido, ni nada de eso, sino porque justamente los temas que está tratando son temas que requieren un tipo de atención a la que uno no siempre está dispuesto a enfrentar. Pero al mismo tiempo el libro a mí me llegó en un momento de mi vida en el que, por razones fortuitas, me terminó resultando útil porque yo estaba pasando personalmente por momentos de algo de depresión y demás, culpa de la pérdida de mi trabajo y un poco estos replanteos de la vida que uno tiene en la crisis de la mediana edad, que llaman la midlife crisis. La historia de Emma Lee MC como rapera no ocupa un lugar central en el libro, pero siempre hay hilvanados durante la historia como hilo conductor que conecta toda la narrativa. Va tirando citas de letras de rap que va conectando con lo que está contando, aunque su vida en sí no es una vida para nada típica de un rapero. Ella se hace llamar un unicornio hip hop, un unicornio en el sentido de que es una criatura rarísima de encontrar y difícil de ubicar, única en su forma de ser y muy atípica sobre todo, y especialmente porque es un unicornio negro el que ella se identifica con. Muy por lo general en los libros de fantasía y en las ilustraciones de fantasía los unicornios aparecen como blancos o coloridos de colores pastel y demás. Es muy raro ver un unicornio negro y así es como ella se siente dentro de la escena hip hop porque tuvo una vida tan diferente a la del común de los raperos con los que se codea. No solo por el trauma y las situaciones horribles que tuvo que pasar en su vida, sino también porque tuvo muchas carreras paralelas a las que se dedicó en simultáneo con el rap. Es también una persona que está muy metida en el mundo del fitness, del entrenamiento físico y que
fue jugadora de fútbol americano en un equipo en el que era la única mujer, o sea que ella siendo mujer competía en fútbol americano con varones, cosa que ya de por sí es rarísima y destacable, y después de ahí pasó al mundo de la lucha libre. Más raro todavía siendo una mujer entrar a este submundo de la lucha libre profesional, ¿no? Todo esto mientras formaba parte de una especie de troupe artística que hacían presentaciones tipo teatrales, donde le tocó, por ejemplo, hacer una presentación en una prisión, siendo ella una adolescente mujer presentándose sobre el escenario frente a un público de presidiarios varones adultos. Ella por alguna razón siente que conecta mucho con ese público y a partir de ahí se dedica como hobby a escribirse cartas, se cartea con gente que está metida de preso, generalmente presos que están de por vida. Acá en Estados Unidos es algo que es posible. Hay una página de internet donde los presos que están disponibles a recibir cartas pueden poner su nombre y su dirección en la cárcel en la que están encerrados y cualquier persona les puede escribir y después está en ellos si quieren contestar o no. Y ella se escribe con varios presos con los que tiene una relación de amistad de años, cosa que a mí se me hizo súper llamativa. Yo ni enterado estaba de que esto existía como fenómeno, pero me llamó mucho la atención que ella lo cuente de manera tan cándida y no sé, es algo que es único. El libro habla muy poco de otros raperos, aunque sí menciona anécdotas en las que ella tuvo de golpe una cena o un almuerzo, no me acuerdo, con Immortal Technique, por ejemplo, o cruces con gente como Nipsey Hussle o Mobb Deep o DMX, y el libro viene con un prólogo escrito por Pharoah Monch. Para los que les interese y entienden inglés, el libro está disponible en Amazon y se puede encontrar fácilmente en internet, encargarlo a través de distintos medios. Yo le voy a dejar en los comentarios de acá el contacto de las redes de la escritora en sí y ahí tienen todos los enlaces para encargar el libro. Y desde ya, nuevamente le agradezco a ella por confiar en mí y por enviarme el libro, y a otros raperos o publishers o editores que quieran mandarme sus libros para que yo los comente acá, pueden también contactarme. Estoy disponible acá para someterme a la lectura de más libros hip hop y comentarlos para el público de habla hispana. Hasta luego.